Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A iniciar, buenos jóvenes, espero estén bien. Vamos a iniciar lo que es una de las partes más importantes y creo que de las más gustadas del curso. Espero que así sea, aunque no sé en esta modalidad, pero bueno. Y es lo que tiene que ver con toda la parte del mercado accionario, visto con ojos como si ustedes fueran estrategas o analistas de este mercado. Antes de entrar de lleno a ver qué es lo que vamos a ver, primero este material creo que ya lo tienen, el que estoy presentando. Sí, ya está en Classroom. Perfecto, gracias. Vamos a recordar algunos aspectos básicos que tienen que ver con lo que es el análisis propiamente dicho, pero lo vamos a ver buscarlo ver desde una óptica que tiene que ver con la parte accionaria o bursátil. Desde ahí lo vamos a intentar empezar a visualizar. Lo primero que salta a la vista del análisis, jóvenes, o que tenemos que estar conscientes, ¿qué es lo que vamos a analizar? Que vamos a encontrarnos con aspectos que son cualitativos y con aspectos que son cuantitativos. ¿Okay? En la parte de los aspectos cualitativos que tenemos que estar tomando en cuenta, que tenemos que estar observando siempre, son aspectos como factores políticos, política económica, fenómenos naturales, terrorismo, etcétera. Y queda claro el por qué. En el caso de los factores políticos, creo que el mejor ejemplo lo podemos poner ahora con la actual administración, donde nos hemos encontrado con algunas señales que han generado confusión o desconfianza dentro de los agentes económicos. Y eso evidentemente significaría que a lo mejor el desempeño que vamos a estar viendo en el mercado pueda tener una afectación precisamente por los factores políticos que estamos viendo. Y un ejemplo todavía más claro lo podemos poner, no vamos a dejar de lado México y nos vamos a ir a Estados Unidos. En este momento, como ustedes ya lo saben, está en un proceso electoral. En poco menos de un mes tendrán votaciones para presidente y reelegir al señor Trump, o bien votar por la opción demócrata encabezada por Joe Biden, y así como la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Esto ha tenido un impacto, de alguna manera. Hemos escuchado que el presidente Trump dio positivo al bicho, hubo nerviosismo en los mercados, se estaba negociando una nueva ronda de estímulos para las familias y para las empresas en Estados Unidos, precisamente por el tema de la pandemia, y ha sucedido hoy que el presidente ha dicho que no va a haber nueva ronda de estímulos, sino hasta pasadas las elecciones. Y en el mercado o en los mercados accionarios hemos visto la reacción que ha tenido esta decisión política del presidente Trump. Las bolsas han bajado porque estaban esperanzadas en poder ver un acuerdo en donde hubiese nuevamente un nuevo paquete de estímulos, que eso significaría que hubiese nuevamente más dinero circulando, y eso le gusta a los mercados. Pero hemos visto que con el nuevo tuitazo del presidente Trump ha decidido mandarlo hasta después de un mes, y el desánimo no se ha dejado esperar en los mercados y han caído de manera importante el día de hoy. Entonces son aspectos cualitativos, en este caso un factor político, una decisión política que tiene incidencia importante en el mercado. Por el lado de la política económica, podemos estar pensando precisamente, regresando a México, en decisiones que tienen que ver por ejemplo, en el sector energético, si se busca darle marcha atrás a la reforma energética porque fue
fue aprobada con base así que en billetazos, en cohecho, en corrupción, y sin embargo, por sí misma el hecho de darle participación a los privados en el sector energético creo que no es una mala idea, pero si le queremos dar reversa en todo el sentido de la palabra a esta reforma energética, pues evidentemente también va a tener una connotación en el comportamiento de las principales variables. Y de hecho eso lo hemos estado viendo en los años recientes, no solamente con la actual administración, sino ya desde la administración pasada. Comento esto porque en el caso del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, ojo, llegó a estar en un máximo de 51.700 puntos. En la actualidad está cerca de 37.000 puntos. Tiene algo así más de 8 o 9 años, no lo recuerdo bien, en que la Bolsa Mexicana no ha dado rendimientos positivos. Por periodos sí, pero no ha llegado a ese máximo histórico que les comento de 51.700 puntos, cosa que sí hemos visto en los mercados de los vecinos en Estados Unidos, donde el Nasdaq y el SP500, a pesar de la pandemia, han marcado nuevos máximos históricos. No es el caso del mercado mexicano, que tiene que ver precisamente con decisiones de política económica, lo que ha impedido que el mercado pueda continuar avanzando. Otro aspecto cualitativo que deberíamos estar revisando son precisamente los fenómenos naturales. Recordamos el lamentable sismo del 2017, donde pues hubo pérdidas humanas, que evidentemente es lo más lamentable, pero también hubo pérdidas materiales. Y dentro de estas pérdidas materiales, podemos estar visualizando que podría haber sectores ganadores y sectores perdedores. Yo aquí les pregunto, después del sismo viene precisamente el proceso de reconstrucción. ¿Qué sectores creen ustedes que pudieran ser favorecidos precisamente por esta reconstrucción? Pues lo que representan a constructoras como ICA y todas esas, ¿no? Es correcto, efectivamente, constructoras, pero también aquellas que se dedican a hacer cemento, materiales de construcción. Todo el sector de la construcción, no solamente las constructoras cementeras como Cementos Mexicanos, también evidentemente se han visto beneficiadas por este lamentable hecho. En contraparte, tenemos un sector perjudicado. ¿Qué sector creen que sea perjudicado cuando se presenta un fenómeno natural de esta naturaleza? El asegurador. El sector asegurador, correcto. Ese es uno de los más perjudicados porque son ellos los que tienen que pagar o sustituir el bien asegurado dependiendo de en qué tipo de pólizas y de qué tipo de bienes estén asegurados. Pero si yo tengo mi casa asegurada, esperemos que no pase un fenómeno como esos acá, y se cae mi casa y la tengo asegurada, pues no va a tener que pagar, sino el 100% del valor de la casa, pues una parte importante, ¿no? Entonces, evidentemente, el sector asegurador sería uno de los perjudicados. Y bueno, no está de más decir que en la parte del terrorismo, efectivamente, si hay un acto de terrorismo, como lo vimos en las Torres en el 2001, que los mercados tuvieron que suspender operaciones ya no recuerdo si por un par de días o 3 días, por la afectación que había tenido este nivel, esta magnitud de ese acto terrorista, pues tuvo implicaciones en todos los mercados financieros mundiales. Entonces, esos son los aspectos cualitativos en los que yo tengo que estar viendo todos los días. Ustedes tienen que estar analizando, tienen que estar observando que efectivamente hay decisiones que tienen incidencia en el comportamiento de los activos financieros. Eso por lo que toca a los cualitativos. En el caso de los aspectos cuantitativos, pues como ya se lo imaginarán, tiene que ver principalmente con algunas variables como son los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio, cómo está en nuestro sector externo, el crecimiento económico, bueno,
no tenemos crecimiento económico desde el año pasado y evidentemente este año pues menos, ¿no? Este año sí ha sido un año completamente perdido y creo que sí nos va a costar algunos años recuperarnos por el tema de la pandemia. Todos los aspectos que debemos de estar analizando cuando entramos a estos mercados jóvenes es poder determinar si lo que yo estoy viendo en el mercado es algo que es coyuntural o bien es de tipo estructural. Coyuntural es cuando se presenta una serie de condiciones, pero que son de corto plazo. Es decir, es una situación económica de breve duración que afecta a un país, a una región, a una empresa, pero insisto en el corto plazo. En el caso de que fuese algo estructural, estaríamos hablando de que involucra el largo plazo. Precisamente tenía una plática con otra gente de otra institución académica, con otras gentes, por ejemplo, el precio del petróleo. En la actualidad, el precio del petróleo pues está lejos de aquellos máximos de $150 por barril. En el caso de la mezcla mexicana, no sé si se ubica en torno a los $40 o dólares más, dólares menos. Pero el tema aquí, o la discusión, se presta para comentar, ¿es un tema de tipo coyuntural o es un tema de tipo estructural? Quienes argumentan que es un tema de tipo coyuntural, pues dicen que efectivamente la pandemia que generó que todas las economías se cerraran literalmente, se un cerronazo y que se dejara de consumir petróleo y pues por ende, como lo vamos a ver con el tema de la oferta y la demanda, pues eso ha hecho que baje el precio. Sin embargo, están también los que argumentan que el tema del petróleo va a ser algo más estructural. ¿Por qué? Porque el mundo está caminando hacia nuevas energías que le llaman renovables. Lo podemos ver en el sector automotriz, donde cada vez vemos más lanzamientos de vehículos eléctricos o por lo menos híbridos, y aun cuando tienen motor de combustión interna, si tienen algún sistema híbrido significa que consumen menos combustible. Entonces, quienes argumentan que la baja del precio en el petróleo y sus derivados como el diésel, gasolina, gas, será algo de largo plazo porque cada vez se va a demandar menos. Sea como fuere, lo que estamos viendo es, lo que quiero que vean, es que hay momentos que yo puedo decir, este es un tema coyuntural de muy corto plazo, o bien es un tema estructural. Regreso a la Bolsa Mexicana de Valores. Y la Bolsa Mexicana de Valores, les comentaba, no sé si son 8 o ya 9 años en los que la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí me permite hacer operaciones de estar comprando y vendiendo, pero no tiene una tendencia de largo plazo de alza, como si lo tienen otros índices bursátiles del mundo. Entonces, ya al ser un tema de años, pues ya es un tema que genera una visión de que es un tema estructural, no coyuntural. Si yo volteo a ver a los principales índices de Estados Unidos y veo que ajustaron muy fuerte, muy severo en marzo, cuando la pandemia pegó, y que ahora están prácticamente en nuevos máximos históricos, pues ahí la afectación, al menos en esos índices, ha sido coyuntural. Y si les digo coyuntural, jóvenes, es porque cuando estamos viendo una situación con estas características, generalmente son oportunidades. Podemos ver algunas oportunidades de inversión. Voy al sector inmobiliario. Aparentemente en México, sin ser yo especialista en ese mercado ni mucho menos, aparentemente en México tú comprabas un bien inmueble y automáticamente te generaba una plusvalía, y si lo dejabas en el tiempo iba a ganar dinero. Ibas a ganar. Cosa que no sucedía en Estados Unidos. Bueno, al menos no era por regiones la situación inmobiliaria en Estados Unidos. Había regiones donde efectivamente el precio de los bienes inmuebles bajaban hasta que llegó la crisis subprime del 2008, donde
prácticamente todas las regiones en Estados Unidos, el precio del bien inmueble bajó. Eso no se había presentado en México. Y sin embargo, en la actualidad parece ser, digo, con lo poco que yo conozco sobre el tema, parece ser que el mercado, al menos en buenas, no sé si todo el país se presenta este fenómeno, pero sí sé que hay algunas regiones o algunas entidades donde los bienes inmuebles también empiezan a bajar de precio o empiezan a perder valor. En fin, y eso a lo mejor se presenta como una coyuntura para aquellos inversionistas que estén interesados en invertir en bienes inmuebles, que sea algo coyuntural, es decir, de corto plazo, y presente una oportunidad de inversión, ¿no? Y lo que tenemos que estar analizando, pues a los agentes que intervienen precisamente en la economía mexicana. Una, pues evidentemente es el gobierno. El gobierno es el que va a estar supervisando, la fuerza reguladora es quien va a fijar políticas económicas que pueden gustar o no gustar, pero a fin de cuentas es un ente o es un participante de la economía mexicana que tenemos que estar siguiendo todo el tiempo, todos los días. Y también tenemos el sector externo. El sector externo son todos aquellos agentes económicos no residentes en México, pero que tienen incidencia en nuestra economía. Y precisamente ahora que estábamos hablando del señor Trump, hace 4 años, bueno, van a ser 4 años, cuando ganó la elección en noviembre del 2016, ¿qué pasó con el sector externo mexicano? Cuando empezamos a ver en la madrugada de cuando se empezaban a llevar que cuántos votos o cuántos colegios electorales tenía Hillary Clinton en candidata en su momento y el actual presidente, veíamos una volatilidad tremenda en el tipo de cambio. Ahí, de hecho, es cuando el tipo de cambio inicia un proceso de depreciación muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que el señor Trump, en caso de llegar a la presidencia, como así sucedió, iba, independientemente de su discurso antimexicano, iba a llegar a querer negociar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ya teníamos firmado desde el 94 con los vecinos, y que si no estaba de acuerdo con cómo lo planteaba él, pues prefería que no hubiese acuerdo. Entonces, evidentemente, eso tiene una incidencia, tiene una afectación en las variables económicas o financieras de nuestro país. Algo que tiene incidencia muy importante con nosotros, pero que es externo, como es la elección del señor Trump hace casi 4 años, insisto. Y por último, el agente económico que más vamos a analizar, por obvias razones, son las empresas. ¿Qué son las empresas? Pues unidades económicas donde los particulares tienen capital y donde si yo quiero ser socio del señor Slim y comprar acciones de Telcel, no las voy a comprar por querer ser socio del señor Slim. Yo sí voy a comprar Telcel, jóvenes, es porque acorde a mi análisis, a la información que me ha llegado, dice que es una buena opción de inversión. Estoy hablando hipotéticamente, no vayan a llegar mañana a comprar a América Móvil, sino tomo una decisión de participar en el capital de una empresa, que eso es lo que hago cuando yo compro una acción, es porque yo tengo unas perspectivas que son favorables. Por eso los inversionistas compran y venden acciones. No porque me digan, yo soy socio de uno de los hombres más ricos del mundo. No, a mí me da igual quiénes sean. Yo lo que quiero es obtener un beneficio, utilidad, un lucro. ¿Okay? Y en el caso del sector externo, hay otras incidencias, no solamente que tienen que ver con el carácter de índole político, perdón. Por ejemplo, cuando
en Estados Unidos se presenta un mayor nivel de desempleo, aquí tenemos una afectación, o no una, o varias afectaciones. Una primera lectura que podría ser de que haya un mayor desempleo en Estados Unidos es que nuestros paisanos, que les mandan remesas a sus familias acá en México, pues lo van a dejar de hacer o lo van a enviar en menor cantidad. Eso tiene una afectación dentro de la economía mexicana. Otra afectación por un mayor nivel de desempleo en Estados Unidos es que tal vez nuestras exportaciones vayan a ser menores porque se va a consumir menos, porque hay un mayor nivel de desempleo. ¿Okay? ¿Qué otra afectación puedo tener? Bueno, la tasa de interés. Ya les he comentado que la tasa de interés en en Estados Unidos es históricamente baja. Está entre 0 y 0.25. 0.25. Mientras que acá en México nuestra tasa de referencia se ubica en 4.25. Una diferencia abismal. ¿Ok? Entonces, si de repente los vecinos en Estados Unidos subieran la tasa del 0.25 que está hoy, de repente la subieran al 2%, eso va a tener una afectación directa sobre una de las variables más importantes o la principal variable, que es la que amortigua primero los golpes que vienen del exterior y que es el mercado cambiario. Si las tasas de repente en Estados Unidos, porque se murió el señor Trump, no lo estoy deseando, pero bueno, puede pasar. ¿Qué pasaría? Que entonces a lo mejor suben la tasa y el problema que tenemos en México es que como tenemos mucha inversión de ellos aquí, inversión de cartera, es decir, en activos financieros, los venden pesos, venden los CETES, venden pesos, compran dólares y se van. ¿Por qué? Porque ahora la tasa de interés es más alta ya y no se justifica en esa relación de riesgo-rendimiento estar invertido al 4.25 en México que me estén pagando el 2% en dólares en Estados Unidos. Sí queda claro cómo el sector externo también tiene incidencia sobre nuestras variables, sobre nuestra economía. En el caso de Banco de México, como parte de la autoridad, ya sabemos que es el responsable de la política monetaria y en menor medida de la política cambiaria.